vía Skype con la doctora Leticia Calderón Chelius, como todos los martes, la experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura de los temas importantes a ambos lados de la frontera. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Pues muy bien, Vicente, riéndome de los comentarios que están haciendo sobre las esculturas, porque coincido plenamente, y bueno, la verdad es que no sé si ya para no ofender ya no han cancelado esas inauguraciones, pero realmente tendrían que revisar el tema, porque bueno, por lo pronto, yo no le mandaría a hacer una escultura de mi persona a ese artista, ¿eh? Oiga, doctora, bueno, vamos a entrarle a los temas. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con una comitiva legislativa, una comitiva de legisladores de Estados Unidos, junto al canciller Marcelo Ebrard, para abordar el tema de las amenazas de Donald Trump y el posible cierre en la frontera. Ya está y nótese mi sarcasmo, el honorable, el galardonado con la orden del príncipe del Águila Azteca, debí de haber dicho, Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, salió a defender la posibilidad del cierre en la frontera y asegura que no es presión a México. ¿Cómo ve? Es un momento muy delicado, Vicente, porque aunque no haya cierre en la frontera aún, la realidad es que la gente en la frontera sabe muy bien que está pasando, digamos, se ha alentado todo, y eso en la dinámica de la vida cotidiana, pues tiene un impacto brutal. Cuando tú vas a cruzar del otro lado porque vas a la escuela, o porque vas de compras, o porque vas a visitar, o simplemente porque es tu día a día, eso realmente modifica todo el horario, todo lo que tenías planeado por hacer, de un lado y del otro. Eso se tornó mucho la dinámica de la vida fronteriza, pues porque de por sí es complicado cruzar, pero ahora con esto le dan un golpe muy fuerte. Imagínate que se cerrara como una amenaza que está ahí, digamos, está en el aire, está señalada, pero ya esto tiene un impacto, o sea, no lo podemos minimizar. Pero también entiendo la otra postura, y es, a ver, tampoco podemos, digamos, tener la actitud que a lo mejor en algún momento se tuvo en México de tener y creerle todo lo que decía Donald Trump, porque no todo depende de él. Este tipo de decisiones, aunque son declaraciones muy fuertes, muy agresivas, pues obviamente pasan también por el Congreso y, ojo, por los congresos locales, porque ahí lo que tenemos es que la afectación para la vida, así como lo digo en términos de la vida cotidiana, pues también es para el comercio local, para la parte política que resiente este tipo de medidas, y aquí estamos hablando de varios estados, no nada más una frontera, sino, bueno, ¿no? Texas, California, la parte de Arizona. Entonces, yo creo que estamos en un tipo de jaloneo muy fuerte, con una diferencia importante que no tuvo en su momento Peña Nieto. Un presidente mexicano con mucha legitimidad, con mucho más pausa como para ir midiendo cómo se mueven, y con mucha comprensión de algo que todos repetimos, pero no es cualquier cosa. Donald Trump está jugando su tiempo electoral todo el tiempo, ¿no? Lo ha estado jugando todo el tiempo, pero ahora claramente este tema, que acabó Venezuela, digamos, como discurso, como narrativa, y ahora vamos a la frontera, vamos a la caravana, vamos a la amenaza. Y en ese sentido, este jaloneo, digamos, es muy fuerte para México, le mete una presión adicional a las muchas que tenemos, pero la respuesta sí se ve interesante en el sentido de decir, a ver, espérame, tu juego es electoral, tu juego no es realmente de seguridad, sino es electoral, y en ese sentido, pues entonces también López Obrador va diciendo, bueno, aquí hay un tema de desarrollo que, mira, esa es la solución en un sentido, pero la realidad es que eso es a muy largo plazo. Eso tampoco puede jugar como decir, yo ahorita desarrollo Centroamérica y México y se acabó el tema. No, pues obviamente no. Entonces, me parece un momento de mucha tensión, pero al mismo tiempo con un manejo que hay que irlo viendo del día a día, porque todo esto puede cambiar en un momento, ¿no? Cómo van jugando las piezas, pero aquí sí vemos a jugadores. Uno pesado, Donald Trump, con un discurso, y otro que le va diciendo, a ver, espérame, nos sentamos, y se están sentando. Obviamente a mí me molesta muchísimo la figura del yerno, de que tiene que estar siempre ahí, y siempre esta cosa de la voz que viene a hablar a nombre de, pero pues esa es la política y lo entiende bien nuestro presidente, y a mí eso me parece que cambia mucho, digamos, la correlación de fuerzas con Estados Unidos. Oiga, y doctora, esto ocurre, estos jaloneos, estas amenazas,
en plena gira de los foros anunciados precisamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard para escuchar a los paisanos por Estados Unidos. Estos foros encabezados por Roberto Valdovinos, el director del IME, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y bueno, desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de planteárselo al presidente, pero yo no sé si en medio de estos jaloneos también el contexto de los foros haya cambiado, porque no vaya por ahí a salir el gobierno de Donald Trump, que es una injerencia directa en Estados Unidos con estos foros. ¿Cómo los entiende usted? Mira, yo creo que no se va a revolver o no se debe revolver. Te voy a decir que creo que la amenaza y esta discusión muy fuerte por el tema de la frontera, pues pone a México en la discusión de Centroamérica, porque ahorita lo que México está privilegiando mucho, o por lo menos lo está manejando políticamente el gobierno mexicano, es el hecho de que ya es un porcentaje menor al todo el flujo migratorio el de mexicanos. Entonces más bien está diciendo, oye, el problema es compartido, el problema no es nada más de que si llegan a tu frontera, es que ya atravesaron también mi país. Y ahí el punto es en qué momento, no sé si se logre, Vicente, pero en qué momento se van a poder sentar y decirle también a Estados Unidos, oye, entiende que estamos hablando de países, ojo también, no es Centroamérica, por lo menos en lo que hablamos de Triángulo del Norte es Guatemala, Honduras y El Salvador. Y acuérdense que El Salvador tuvo muy recientemente elecciones con una apuesta democrática importante por cambiar lo que está ocurriendo en su país, por intentar otra vía. Vamos a ver cómo le sale, pero tenemos un nuevo aliado, un nuevo hasta rostro en la política de ese país, que por lo menos inspira a la gente a que se muevan las cosas. Entonces, ahí la responsabilidad de Estados Unidos, yo no sé si la logren captar, no sé si logren entenderlo, o más bien, pues que les es muy conveniente, el papel que han jugado con Honduras sobre todo. Entonces, en el momento en que empiecen a ubicar o cambiar un poco, cada uno, un poco su postura respecto a cada uno de estos países y cada uno de estos gobiernos y élites, probablemente pueda modificar el escenario que tenemos ahora, porque esto no se ha parado y no para, y no tiene forma de parar si no se mueven también las piezas del ajedrez. Entonces, claramente, como tú dices, bueno, ¿cómo podría afectar esto a la parte de los mexicanos en Estados Unidos? Mucho, por el clima, por el ambiente, por el discurso, porque siempre eso tiene una repercusión para ustedes que viven por allá. Obviamente, sin embargo, para el nivel del debate que se puede dar en los foros, pues es otra cosa, porque lo que estamos discutiendo con mexicanos que viven en Estados Unidos es cuál es el tipo de protección que esperan de México, la relación que quieren que se genere con el gobierno mexicano que sea diferente a lo que se ha tenido, en la discusión sobre las designaciones de los encargados, digamos, cosas que sabemos que están en el aire y que no necesariamente se atraviesan con el tema y la discusión del flujo migratorio de fronterizo, digamos, que ya rebasa la propia experiencia mexicana en Estados Unidos. Entonces, yo diría, ¿no?, que ojalá lo manejen con ese contenido de mantenerlo como un tema de mexicanos que radican en el extranjero, y con otro elemento que te agrego, Vicente. Ayer se presentó un informe muy importante sobre lo poco que ha cambiado en nuestro país para el tema de la recepción de quien es deportado, ahora sí que ha regresado de manera forzada, no voluntaria. No ha cambiado el escenario, y yo te diría que como en unos 10 años. Ha habido muy pocos cambios, y eso sí podría ser una cosa muy eficiente, muy rápida, que nuestro gobierno en México, porque además es nuestra total decisión, cambiara en términos de qué ocurre con la gente que desafortunadamente, pese a su voluntad, regresa a nuestro país. No porque se le pueda resolver la vida de la noche a la mañana, pero por lo menos para que no sea una tortura. Y eso, que fue el informe que ayer se presentó, entra también en la discusión de lo que se podría dar en estos foros, Vicente. Definitivamente, doctora. Ahora, una cosa serán las deportaciones, pero también hay que tomar en cuenta las detenciones en estas cárceles que se tienen que analizar. Esas cifras también se tienen que analizar, porque lo que yo entiendo, y mire que la experta es usted, yo desde Estados Unidos solamente propongo que ha sido el más importante negocio para los amigos de Donald Trump seguir manteniendo en centros de detención a los migrantes, y si no
deportarlos por las cifras, por los estudios, por los números a los que se refirió hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí hay que también evaluar si no se están deportando, pero sí se están manteniendo más tiempo a los inmigrantes en estos centros de detención, porque eso es cuestión de dinero por las cárceles privadas que son manejadas por los poderosos en Estados Unidos. Pues sí, Vicente, muchas gracias por lo de experto. En realidad somos observadores, ¿no? De lo social, de lo migratorio en este caso. Mira, yo creo que para todos es muy claro la hipocresía profunda que tiene el tema de la política migratoria. En el momento en que son privadas estas cárceles y que todos los indicadores que existen, y sobre todo en Estados Unidos que se dedican a hacer esto, y que podemos ir leyendo cualquiera, de la clara detención y lo claro arbitrario que hay en muchas de esas detenciones, bueno, obviamente permiten entender lo que ha significado desde el tiempo de Obama, pero mucho más ahora sí, eso sí se lo podemos atribuir a Trump, un negocio jugosísimo. Tú detente a la gente y manténla ahí el mayor tiempo posible, porque al final de cuentas, por día se está cobrando por la persona que está detenida. Eso es algo que es muy importante que el gobierno mexicano denuncie, negocie, y en este tono entre diplomático y entre también, si tú quieres un tate quieto, una llegadita por ahí, también decirlo. Sabemos muy bien de esa jugada, o sea, tampoco somos unos inocentes. Sabemos que hay todo un aparato económico que se beneficia de esto, igual o lo mismo, porque cierran la frontera, Vicente, pero no para el tráfico ilegal de armas. Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? Hay una parte de un discurso donde privilegia todo una cuestión del Estado de Derecho y de la seguridad, pero por la otra actúa de esta manera, digamos, de negocio a lo máximo. Y me imagino yo que en unas reuniones en corto y con todo el debido cuidado, la diplomacia que debe tener esas reuniones, pues también decirlo y poder, por ejemplo, salvaguardar la integridad de las personas con todo el asunto del debido proceso, que la gente tenga la posibilidad de inmediatamente comunicarse con sus familias y tomar decisiones sobre qué hacer. Hay gente que podría decidir, por ejemplo, permanecer más tiempo detenida con tal de que su proceso o un juicio le permitiera después permanecer en Estados Unidos. Pero es probable que si eso no tiene opción, no quieran estar ahí. Entonces, también otra cosa que hemos visto desde México es que muchas veces no se puede rastrear a la persona detenida porque la están cambiando entre prisión y prisión, incluso de estados, y luego sus familiares en México pues tampoco pueden saber cuándo va a llegar o si va a llegar o qué va a ocurrir. Eso es de una angustia extrema que México sí tiene que sentar en la mesa como temas relevantes para nosotros, ahí sí de la comunidad mexicana explícitamente, y poder decir, tiene que haber una transparencia en esto, aún cuando sabemos muy bien que es un negocio y no nos chupamos el dedo, ¿no? Creo que es un tema que podría, si no de negociar, porque ahí que negocias, ¿no? Lo que sí es presionar en el sentido de decir, no puede seguir manejando esto como se empezó a manejar, acuérdate, Vicente, el retorno de las personas que Estados Unidos quiere que pase su tiempo antes de iniciar, de seguir su juicio para solicitar asilo político en Estados Unidos, personas extranjeras en nuestro país, ¿no? Que serían retornadas a nuestro país. Bueno, regresándolas a cualquier hora y por cualquier lugar, eso es inadmisible, es difícil, porque con Estados Unidos y sobre todo con la migración, negociar este tipo de cosas, hay una cerrazón y hemos visto que se envalentonaron mucho a raíz de que este discurso de Trump abrió la puerta pues a voces muy conservadoras en el tema. Habría que ver también cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador aprieta las tuercas hacia el sur, doctora, porque esto se está convirtiendo en un debate entre México y Estados Unidos, pero la realidad es que las caravanas vienen desde Centroamérica. Hay que estar al pendiente del discurso, del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los gobiernos de cada país se hagan cargo de la situación en sus propios países. Por ahí va la cosa, ¿no? Pues yo estoy convencida de dejar esta lógica de que el desarrollo es solo económico, por ejemplo, es importantísimo. Mira, Vicente, si no empezamos a discutir temas que son muy serios
pero contundentes, como los temas de demografía, de desarrollo, pero en un sentido más amplio, incluso de reubicación geográfica, que dependen de los estados. Mira, el número de hijos por mujer en algunos de los países de Centroamérica, sobre todo en el caso de Honduras y Guatemala, es como lo era en México en los años 50. Esto que en México es la gran revolución de nuestro país, que es la demografía, Vicente, el cambio en términos del perfil demográfico que se dio a lo largo de varias décadas, no, olvídate, ahorita seríamos muchos millones más, con otras implicaciones. Esa revolución no ha ocurrido en algunos de estos países de Centroamérica. En El Salvador un poco más, pero no en Honduras, no en Guatemala, porque hay una parte muy conservadora. Y lo anoto nada más como un punto que tiene que ver con que cuando tú planteas temas de desarrollo, también le tienes que entrar estas cosas. Porque lo que vemos son situaciones muy trágicas de familias huyendo con 3, 4, 5 niños y de repente dices, oye, aquí hay una situación muy crítica porque a su vez los padres de esos niños es muy probable, sobre todo las mujeres, son a su vez casi niñas. Entonces ese círculo es imposible que salgan de la pobreza ni migrando a Marte, pues, ¿no? O sea, no hay forma. Entonces, incluir y discutir temas de desarrollo tiene que incluir también lo cultural, lo educativo, lo ecológico, por supuesto. Entonces, yo creo que México apunta a una ruta correcta cuando dice los gobiernos de Centroamérica y vamos a hacer muchas cosas, pero no basta ni con inyectar recursos, porque ni los tenemos, ¿no? Como para inyectarlos así, sino con aportes que desde nuestro país sí se pueden dar, porque hay un gran conocimiento de varios temas, obviamente que se han hecho y se han probado en el país, algunos sabemos que funcionan, otros no, pero en los cuales los gobiernos de esos países, y tú le das en el clavo, tienen que empezar a abrirse a esa realidad nueva que implica modificar sus estructuras de control y poder, Vicente, porque les ha salido muy bien pertenecer a la élite, y mencioné yo hace rato el caso de Honduras, que ha sido totalmente apoyada por Estados Unidos, por el gobierno estadounidense, del color que sea, demócratas y republicanos. En Estados Unidos lo que les conviene es una élite voraz, que mantiene el control y que al final de cuentas es muy rica, es élite muy rica con un pueblo extremadamente pobre. Entonces, vaya que hay que empezar a cambiarle al chip y dejar la hipocresía de todos, Vicente. Doctora, para despedirnos, grábeme, don David.